Cordial saludo, muchachos. En esta oportunidad vamos a hablar de la clasificación de los nutrientes en los alimentos. Es una parte importante dentro de su ciclo de aprendizaje y también se encuentra plasmada en muchos de los ejercicios que tienen en las guías o en los entregables que deben presentar a sus profesores. Pues bien, acá les dejo mis datos por si tienen alguna duda o inquietud, me pueden contactar. Muchachos, ¿qué tipos de nutrientes existen en los alimentos? Hay bastantes. Dentro de ellos se pueden clasificar de la siguiente manera. Uno de ellos son los carbohidratos, también denominados hidratos de carbono o azúcares. Un ejemplo de estos azúcares o estos carbohidratos o unos de ellos son la glucosa, la sacarosa, lo que conocemos como azúcar de mesa, la fructosa, que nace por su nombre a su descubrimiento en las frutas, además la galactosa, que hace parte a su vez de la lactosa, o la celulosa. Todos estos carbohidratos se encuentran en diferentes fuentes, pero tienen algo en común y es su función. Los carbohidratos pueden ser o bien de almacenamiento de energía o bien hacer parte de una estructura de un organismo o también para la señalización y reconocimiento celular. También tenemos los lípidos, grasas y ceras. Estos pueden ser lo que nosotros escuchamos en algunas ocasiones como ácidos grasos, triacilgliceroles, que es lo mismo que los triglicéridos, pero es la manera correcta de mencionarlos, fosfolípidos, colesterol, hormonas o hormonas esteroideas, que tienen un anillo esteroideo, eicosanoides, que son otros tipos de lípidos, aceites, en general, esos son los ejemplos que escuchamos en la cotidianidad. Hacen parte de los lípidos, las grasas o las ceras, y tienen unas funciones también. Almacenamiento de energía, hacer parte de la bicapa lípica de la membrana de una célula o como hormonas. Entonces, vean que los carbohidratos sirven para almacenar energía. En nosotros, en los seres humanos, es un almacenamiento de energía inmediata. Sin embargo, los lípidos es la molécula preferida por los organismos superiores y por los seres humanos incluidos para almacenar energía para un periodo de ayuno prolongado. Ahora también están las proteínas, péptidos y aminoácidos que provienen de alimentos animales o vegetales y tienen muchísimas funciones, son variadas. Trato de condensarlas en esta diapositiva de la siguiente forma. Pueden hacer parte de la estructura de diferentes tejidos o de células, también pueden ser enzimas y tienen diferentes funciones enzimáticas, también pueden hacer parte dentro de la señalización celular, como anticuerpos en el sistema inmune que los protege contra infecciones de bacterias, levaduras, virus y además contra otros organismos patógenos. También pueden ser toxinas para algunas plantas y animales. En fin, un sinnúmero de funciones que pueden tener. Además de eso, hay un último grupo que quiero mencionar que son las vitaminas y los minerales. Las vitaminas, hemos escuchado hablar de las vitaminas liposolubles o hidrosolubles que está en la guía. Y por otro lado, cuando escuchamos los minerales, hablamos específicamente de minerales propiamente dicho, de sales, de iones o de electrolitos. De cualquier modo, ellos pueden funcionar en el cuerpo de la siguiente manera, como coenzimas cuando son vitaminas y cofactores, y como grupos prostéticos y mantener la homeostasis, o sea, mantener esos niveles de sales dentro del cuerpo balanceados. Para eso son útiles los minerales. Ahora bien, vamos a hablar uno a uno de estos nutrientes. Los carbohidratos, como dijimos, almacenamiento de energía, estructura y señalización celular. Acá representamos algunos de ellos, pues en este caso tenemos lo que es la glucosa y la fructosa. Y acá tenemos la molécula de la sacarosa, que es el azúcar de cocina, lo que comúnmente conocemos como azúcar. Sin embargo, podemos ver que la sacarosa está compuesta esta molécula de glucosa y de fructosa. Ahora bien, también tenemos otros carbohidratos que son más complejos, denominados polisacáridos. Esos polisacáridos son la celulosa. La celulosa es lo que protege a las células de la planta, de las diferentes plantas, para que sean rígidas y sean más resistentes. Por otro lado, tenemos el glucógeno o el almidón. El almidón es una fuente de energía o almacenamiento de energía en las plantas. El glucógeno en organismos superiores como los seres humanos, pero es energía inmediata. Ahora, también tenemos otros polisacáridos que pueden hacer parte de la estructura. Algunos insectos y algunos animales también tienen un exoesqueleto. Ese exoesqueleto es una crosta resistente y dura,
como la de los escarabajos, y está compuesto principalmente de quitina, que es un derivado de la glucosa, ¿sí? Eso es bastante resistente y lo ayuda a proteger de ataques químicos y de ataques mecánicos. Entonces, como podemos ver que los carbohidratos se encuentran presentes en diferentes organismos cumpliendo diversas funciones. Hay una función bastante interesante que la mencionamos con anterioridad, que es el reconocimiento celular. Muchachos, conocemos los grupos sanguíneos A, B, O y AB, que son los más comunes. Pues bien, la secuencia de azúcares que tenga un eritrocito o un glóbulo rojo, que son células de la sangre, caracterizan si son grupo sanguíneo O, A o B. Esa secuencia es específica. Por eso nosotros en algunas ocasiones no podemos recibir sangre de un grupo sanguíneo diferente. Dependerá de qué grupo sanguíneo sea. Ahora vamos a hablar sobre los lípidos. Dijimos que pueden ser ácidos grasos, triacilgliceroles, fosfolípidos, colesterol y demás. En esta primera diapositiva estamos hablando de los ácidos grasos. Tiene una parte ácida y una cadena con muchos carbonos. Se caracterizan en general por ser insolubles en agua. Ahora, en este caso vamos a ver las diferentes hormonas. Hemos escuchado hablar de la testosterona y el estradiol, tal vez lo más común. Entonces, por un lado, la testosterona es una hormona andrógena masculina, ¿sí? Ayuda a desarrollar rasgos masculinos a modo general. Por otro lado está el estradiol, que es un derivado de la testosterona y es una hormona femenina. También tenemos el cortisol y la aldosterona. Ojo, el cortisol regula el metabolismo de las grasas. Qué tanto tenemos de grasa en el cuerpo, qué tanto utilizamos para energía y para otros procesos de proteínas y de carbohidratos. Y por otro lado, la aldosterona, regula la cantidad de sodio y potasio. Entonces está regulando los minerales que están dentro y fuera de las células. La primera, de acá, la testosterona y el estradiol, se biosintetizan a partir del hipotálamo vía hipófisis o la también conocida glándula pituitaria, migran vía torrente sanguíneo hasta los testículos y se produce la testosterona, y a partir de allí pues puede ser las gónadas o los órganos femeninos para que se genere entonces el estradiol. Y por otro lado, el cortisol y la aldosterona se producen en las glándulas suprarrenales, en los riñones que se encuentran a estos costados del cuerpo. Y allí, en esta parte superior, son las glándulas suprarrenales, se producen estas hormonas. Entonces vemos que los lípidos no solamente son los aceites que hemos visto o la grasa que hemos visto en la comida, sino que también hay otras cosas interesantes que son las hormonas. Bueno, muchachos, en esta parte de la presentación vamos a entender por qué los lípidos son las moléculas predilectas para almacenar energía en los organismos superiores y no los carbohidratos. Entonces, miremos. En general, el cuerpo humano o una persona que pesa alrededor de 70 kilogramos, hombre, tiene esta cantidad de energía, 420.000, lo llamamos kilojoules, que es una unidad de energía, también se habla en calorías, en ácidos grasos en general, o sea, en lípidos, ¿sí? 100.000 en proteínas y 170 en glucosa. Eso es lo que normalmente tiene una persona en reserva energética, ¿sí? Ahora, esto de ácidos grasos o eso de lípidos o grasas que uno tiene como almacenamiento de energía en el cuerpo es 11 kilogramos de los 70 que puede pesar una persona, que estamos hablando de un promedio. Ahora imaginémonos que nosotros no almacenáramos energía en forma de grasas o lípidos, sino que lo almacenáramos en forma de glucosa. La glucosa generaría que pesáramos 65 kilos más. Eso quiere decir que una persona que almacena ácidos grasos pesa 70 kilogramos, pero si almacenara la misma cantidad de energía en forma de carbohidratos, pesaría 135 kilogramos. Entonces es más condensada, puede sacarse más energía de esos ácidos grasos y por eso es que se almacenan allí. Ahora, los ácidos grasos son importantísimos como almacenamiento de energía para diferentes organismos y no solo los seres humanos. En este caso tenemos el ejemplo de un oso pardo. Cuando ellos hibernan, ellos comen mucho antes de que llegue el invierno, almacenan suficiente grasa para que pueda ser consumida poco a poco mientras están hibernando. También explica por qué algunas aves migratorias no necesitan parar para comer, puesto que almacenan a su vez bastantes ácidos grasos y pueden generar, digamos, un vuelo bastante prolongado sin necesidades energéticas o de consumir mucha comida.
se preparan para la migración. En este caso tenemos el chorlito dorado americano que migra en toda la parte de Norteamérica, en diferentes secciones, migrando a mejores temperaturas. En esta diapositiva estamos viendo básicamente cómo hacen parte los ácidos grasos, los lípidos o las grasas de las células. Esta es la membrana celular, estos son ácidos grasos, por acá hay colesterol, hay fosfolípidos, hay toda una cantidad de ácidos grasos que ayudan a que la célula pueda diferenciarse de otras, se pueda proteger, pueda mantener su funcionamiento correctamente. Ahora vamos a hablar de las proteínas. Habíamos hablado de 3 funciones. Bueno, varias de ellas. La primera es que eran como enzimas. De pronto ustedes han visto las luciérnagas. Las luciérnagas generan procesos bioquímicos dentro de ella para generar luz. Eso es, digamos, para atraer a otras luciérnagas, a grosso modo. Sin embargo, lo que ocurre allí es un proceso enzimático, en donde se transforma o se produce la luciferina, que es vía enzimática por una proteína que reacciona con otros metabolitos, produce la luciferina y esta a su vez produce luz, una luz intermitente que es común, por ejemplo, verlo en los campos. Ahora también una segunda función, que es la de hacer parte de las células o de la membrana de las células. Esto ayuda a diferenciarlas, por ejemplo, que se diferencia un glóbulo rojo de la sangre de un hepatocito del hígado, ¿cierto? O de un miocito de músculo esquelético, y hay una diferenciación celular, ayuda al reconocimiento. Y por otra parte está propiamente la función de estructura, ¿sí? La piel de muchos animales es bastante gruesa, puesto que su contenido proteico no soluble es bastante abundante. Dentro de los alimentos que nosotros conocemos, que son fuentes de proteínas importantes, están todas las carnes, carne de res, carnes rojas, pollos y aves, pescados, cerdo. Ahí encontramos una cantidad proteica bastante importante. Pero también tenemos otros alimentos que tal vez no lo sepamos, o si lo sabemos no tenemos, digamos, la importancia de ellos, que es como por ejemplo la soya, todos los granos que podamos consumir y algunos productos vegetales como la espinaca, por ejemplo, tienen un contenido proteico importante. Sin embargo, las proteínas que mejor se asimilan y son absorbidas por el cuerpo son las de origen animal. No en tanto, también es interesante el contenido proteico que tienen otros alimentos. Entonces, habíamos hablado que las proteínas podían ser enzimas. También hablamos de las vitaminas y de los minerales. Pues muchas proteínas, específicamente enzimas, trabajan con las vitaminas. Entonces, si usted tiene un consumo adecuado de proteínas, carbohidratos y grasas, pero por otro lado no tiene un consumo de vitaminas que sea el adecuado para su dieta, pues probablemente la absorción de nutrientes no va a ser la correcta. A su vez, las enzimas también trabajan con muchos de los minerales, muchachos. Entonces, cuando hablamos de que el alimento es rico en sodio, en hierro, en potasio, en magnesio, el magnesio, por ejemplo, es indispensable para todos los procesos energéticos. El calcio para la movilidad. Los músculos no se moverían sin calcio. Es un ejemplo claro y típico de lo que puede llegar a funcionar. La respiración no podría funcionar si no consumimos cobre. Entonces, es una cantidad de nutrientes que van a estar clasificados. Ya dijimos que es cada uno. Pero por ahora vamos a decir que proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, y si hablamos incluso de antioxidantes, esos son compuestos orgánicos que principalmente tienen un esqueleto de carbono en su estructura. Por otro lado, lo que sean minerales, sales minerales, iones, electrolitos, y cuando hablamos de cobalto, cobre, selenio, flúor, sodio, hierro, magnesio, calcio, zinc, todo eso va a ser un compuesto inorgánico, incluyendo el agua. El agua, su estructura, que es dos átomos de hidrógeno y una molécula de oxígeno, es una estructura inorgánica. Eso va a servir para su entregable y para su trabajo. Entonces, solamente este tipo de compuestos y moléculas, incluso iones, van a ser clasificados como inorgánicos, el resto como orgánicos.